Hola, un saludo para todos. El pueblo vive un círculo vicioso, un derecho ineficaz, producto de un Estado ineficiente y un Estado ineficiente que no puede ser rescatado por un derecho ineficaz. Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. Su canal, El Derecho Nuevo, dignificado por la moral. El pueblo vive un círculo vicioso, un derecho ineficaz, producto de un Estado ineficiente y un Estado ineficiente que no puede ser rescatado por un derecho ineficaz. De ello se desprende que la crisis es doble y a la vez unitaria. La crisis del Estado y la crisis del derecho esencialmente vinculadas. Pero ¿existe algún medio al cual recurrir capaz de resolver esta grave crisis? Es evidente que se requiere un factor capaz de cortar de un solo tajo el nudo gordiano de ese círculo vicioso, y es el mandoble de la moral simbiotizada con el derecho que hemos denominado iusética. ¿Pero qué es la iusética? La iusética es un pensamiento de carácter teórico-práctico que destaca la existencia planetaria de un derecho nuevo, cuya fortaleza debe ser aprovechada para enfrentar los problemas de los pueblos y de la humanidad. En todo país cuya legislación consagre los derechos humanos, existe implícitamente el derecho nuevo, fundado directamente sobre el valor de la dignidad humana y sobre cuya realidad todos debemos tomar conciencia. Esta toma de conciencia es lo que sugiere la iusética. Para que sean asumidas en escala universal las consecuencias que genera la reunión de la moral con el derecho. La iusética comprende así el estudio de este proceso y de sus consecuencias y sirve a la vez para denominar sintéticamente el derecho nuevo. La expresión iusética nos parece justa y elocuente porque sugiere los dos factores que se unen en forma esencial para generar un derecho nuevo y que son el principio ético y el principio jurídico. Este derecho es nuevo porque, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no puede ser definido sino con base en el factor ético, sin cuya presencia no podría existir el Estado ético de derecho. En el derecho nuevo, la ética no es asumida por el derecho como una mera referencia o simple aspiración, sino como raíz fundamental de su ser. Ahora bien, ¿cuáles son las acepciones de la palabra iusética? La palabra iusética designa el proceso mismo de conjunción de la moral y el derecho, la realidad en la cual este proceso se define, todo pensamiento filosófico que se apoye en el reencuentro de la moral con el derecho como hecho definitivo y la denominación del derecho nuevo. Pero además, la expresión iusética puede utilizarse en forma adjetiva: actitud, visión o enfoque iuséticos, proceso histórico iusético, conciencia, reconstrucción y reestructuración iuséticas, pensamiento iusético, método y sistema iuséticos, etcétera, etcétera. La iusética plantea un estudio creativo, coherente, teleológico, universal, histórico, social, axiológico y teórico-práctico de la correlación principio ético-principio jurídico y de sus consecuencias. Es un estudio creativo, coherente, teleológico, universal, histórico-social, axiológico y teórico-práctico
porque este pensamiento no es impulsado por fines especulativos, sino por una filosofía de acción y para la acción. Podemos sintetizar la entidad de la iusética señalando que su motor primero es la ley moral, representada por su expresión constitucional, el principio ético. Su centro es el valor de la dignidad humana. Su objetivo es la realización plena de los derechos humanos en escala nacional y universal. Su concreción es la regeneración ética de todos los estados, partiendo de la depuración moral de los funcionarios y la subsecuente transmutación ética de la Organización de Naciones Unidas con miras a la existencia y pleno funcionamiento de la confraternidad universal, y sus bases están constituidas por los elementos bifactorial y tridimensional, puesto que la expresión no solo resume el estudio de una nueva realidad, sino que también designa la relación misma o relación iusética. Es evidente la necesidad de la comprensión de los principios ético y jurídico, no sobre la base de una simple yuxtaposición, sino desde la perspectiva de una interrelación mutua, dinámica y racional, y por esta razón puede afirmarse que se trata de un pensamiento bifactorial del derecho. La iusética toma en cuenta el reencuentro de la moral con el derecho como base y razón de ser del Estado ético de derecho, cuya médula teleológica es la dignidad humana y cuyo ideal es la humanización de todo el derecho. Lo que significa que todo el ordenamiento jurídico, todas y cada una de sus normas, tienen como esencia finalista los derechos humanos. En cuanto al carácter internacional de la iusética, hemos de decir, por cuanto el denominador común es la dignidad humana, no puede concebirse la iusética como un pensamiento circunscrito por las fronteras de cada país en actitudes solipsistas y egoístas, contrarias a un espíritu de amplitud universal. La iusética, debido a su naturaleza y a sus fines, puede proyectarse como un pensamiento colaborador en la tarea de transmutar el Estado y el derecho en todos y cada uno de los países cuya legislación establezca la defensa de los derechos humanos como ruta hacia la confraternidad universal. Claro está que la humanización total del derecho es un proceso largo e intrincado que debe comenzar por la adaptación del sistema legal vigente al ideal iusético e implica la necesidad de que los cuerpos deliberantes generen nuevas leyes conforme a este principio. Para la iusética es fundamental el espíritu de planteamiento y la búsqueda de respuestas nuevas a preguntas nuevas en tiempos nuevos. Esta tarea corresponde a los seres humanos de buena voluntad en la medida en que se aboquen a la estructuración de corrientes filosóficas del Estado y del derecho, cónsonas con las exigencias perentorias de este milenio y sobre la base indisoluble del reencuentro de la moral con el derecho. Para finalizar, he aquí una sabia observación del ilustre jurista alemán Rudolf Jhering, muy ajustada al perfil y a los fines de la iusética. El conspicuo jurista dice: la bondad de un sistema jurídico no debe medirse como si se tratase de un sistema filosófico, tomando en cuenta solo su aspecto intelectual, lógico y unitario. Se requiere un criterio de finalidad y no un criterio absoluto de verdad, pues lo que interesa son los fines y los resultados prácticos. El sistema iusético que proponemos no es impulsado por una finalidad abstracta y especulativa. Su causa finalista última, determinante, radica en la necesidad de que se tome conciencia de la existencia, de los alcances y de la utilidad real del principio ético para que se traduzca en hechos como orientación, impulso y corrección del funcionario. Los planteamientos teóricos de la iusética deben desembocar en el ejercicio práctico de las acciones y de los recursos morales. De lo contrario, todo sería inútil, porque la iusética carecería de efectos prácticos.
De ahí la necesidad de que en contra del dogmatismo se admita la autoridad de la ley moral como génesis natural de las acciones y de los recursos morales, acciones y recursos que hacen valer la iusética como el sistema efectivo que la humanidad desea como garantía de las garantías por un mundo mejor. Esto es todo por hoy, amigos. Hasta la próxima, volente Deo, es decir, si Dios lo quiere. Muchas gracias.